Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista Marco Flores, él es analista económico, y con él vamos a hablar sobre la situación de inseguridad que vive el Ecuador, la inseguridad que vive el Ecuador, cuánto afecta a la economía. Economista, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar ya con nosotros aquí en Ecuador en directo. Jaime, buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes en el estudio y un saludo cordial también para toda su audiencia. Bueno, lo que usted señala es un elemento crucial, especialmente en estos momentos en el Ecuador, porque hay diversas formas de afectar la economía. Una de esas formas es con una mala política económica, que es lo que han hecho los dos últimos gobiernos. Pero si usted da esa mala política económica, y digo mala política económica porque los resultados están mostrando, cuando la gente no mejora, sino que empeora, cuando la gente pierde oportunidades de progreso y aumenta la pobreza, como acaba de publicar el INEGI, acaba de sacar hace 48 horas las últimas cifras de pobreza, y los indicadores de pobreza han crecido. Bueno, cuando la gente no mejora, cuando vive angustiada, esa es muy mala economía. No tiene nada que ver con la buena economía. Pero si a eso usted le añade lo que le está ocurriendo al Ecuador, y yo diría, porque no encuentro otra forma de calificarlo, de manera brutal, una inseguridad ciudadana brutal, bueno, no solamente se impacta sobre la vida y la propia seguridad de las personas, sino también sobre la economía. El impacto sobre la economía es altamente negativo porque se destruyen las posibilidades de un trabajo, del poco trabajo que hay, por lo menos realizarlo en condiciones de cierta estabilidad, con cierta seguridad. Los negocios cierran más temprano o no abren, otros salen del mercado, simplemente cierran para siempre, otros venden menos, no se contrata personal, se afecta el empleo, dicho de otra manera, aumenta el subempleo en el Ecuador. Esto forma un cuadro de conjunto que es terrible para la gente, porque lo que hace es liquidar las posibilidades de progreso desde el punto de vista económico, y además vivir angustiados, lo cual también afecta a la salud de las personas, la autoestima. Lo que yo veo en el Ecuador, créame, yo no soy una persona exagerada, pero lo que yo veo en el Ecuador no lo he visto nunca, no lo he visto nunca, y me entristece sobremanera el no poderles traer buenas noticias a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, a ustedes que hacen esta importantísima labor de opinión, porque literalmente lo que va a recibir el próximo gobierno es una economía en ruinas. Una economía en ruinas, por más allá de lo que diga las cosas que dice el ministro de Finanzas, ¿no? La situación es sumamente grave. Y me parece que un punto en el que hay que enfocarse es qué puede hacer el próximo gobierno con la economía que va a recibir. Hay cosas importantes que puede hacer, pero no puede hacerlo todo. No solo porque no tiene el tiempo necesario, sino porque esa economía en ruinas significa también un presupuesto en ruinas. Y si ustedes quieren, podemos desarrollar un poco este tema. Economista Marco Flores, Gustavo Jiménez le saluda, un placer tenerlo aquí en nuestras pantallas, en nuestro canal. Economista, usted ha dicho pues que la verdad el tema de la inseguridad en el país nos tiene muy por debajo de los niveles de tranquilidad, ¿verdad? Pero, y esto de aquí influye en la economía, lógicamente, pues, qué negocio no cierra, qué persona no quiere invertir, qué empresa mejor prefiere tener el dinero afuera. Pero aquí hay una pregunta de uno de nuestros seguidores que me llama la atención y la voy a trasladar exactamente igual para que de pronto usted me pueda ayudar, porque aquí hay un detalle importante. Detrás de todo esto está el narcotráfico. En la entrevista anterior mostramos un gráfico en el cual veíamos que el país que mayor ha incautado droga en diferentes países ha sido Ecuador. Está a la cabeza. Entonces, en función de eso, este seguidor, que se llama John Zurita, ha manifestado que según la CELAC, los bancos ecuatorianos tienen 14.000 millones de activos. ¿De dónde salió este dinero? Pregunta John Zurita. Dice, el New York Times denunció que el narcotráfico encontró las mejores oportunidades en este gobierno. ¿Qué le parece eso? A ver, bueno, primero los bancos no tienen 14.000 millones de activos, sino muchísimo más del sistema bancario ecuatoriano. Pero la pregunta es importante
porque hay algunos factores que de alguna manera también han colaborado para que tengamos esa situación tan terrible del narcotráfico en el pueblo. Algunos ya los han señalado ustedes en su propia pregunta y en la entrevista anterior. La dolarización también es un atractivo para el narcotráfico, porque en el Ecuador se transa en dólares, ¿no? Entonces resulta ser el paraíso, un país sin controles, sin economía, con la gente desempleada, con jóvenes que en la adolescencia que necesitan trabajar por su pobreza y que no tienen dónde ir. Jóvenes, adolescentes de mediana edad y personas de mayor edad. Entonces aparece el narcotráfico como una opción de trabajo. Y la gente, buena parte de esas personas, acuden hacia allá por necesidad, para no morirse de hambre. Y entonces comienzan a crecer en una escuela. Mire la cantidad de niños son entregados al narcotráfico. Tras de eso usted tiene una tragedia de pobreza. Ahora, no todos los casos son de pobreza. La persona que le mata por robarle un celular no le mata porque es pobre, sino porque es un miserable. Porque es un miserable que no merece estar en este mundo. La persona que le mata simplemente por la satisfacción que le proporciona matar a otro semejante que no le sirve ni le importa la vida de las demás personas, ese es un canalla que no tiene que estar en este mundo. Pero mucha gente está en actividades ilícitas también por pobreza, y esa es la verdad. Como las pobres chicas, no quiero citar la provincia, pero que a los 15, 16 años no les queda más remedio que la prostitución, porque se están muriendo de hambre. Ahora, no todas estarán en ese caso, pero muchas están en ese caso. Entonces, la responsabilidad de los gobiernos es enorme, porque lo que han creado es una política económica desastrosa. Mire, le voy a señalar las cifras que acaba de publicar el INEC hace 48 horas sobre la pobreza. Pero que en el fondo es lo que hemos venido comentando con usted y particularmente con Jaime durante todo este tiempo que ustedes han tenido la bondad de entrevistar. Mire lo que acaba de decir el INEC. La pobreza monetaria, Gustavo, o sea, la que se mide en dólares corrientes del año, ha crecido en el último año, hasta el mes de junio del 2022 a junio del 2023, del 25 al 27%. Esto significa, para que la gente entienda, ese 27% significa que ahora mismo hay 4.941.000 ecuatorianos que están viviendo con menos de $2.97 al día. Ha crecido 2 puntos porcentuales la pobreza. Mientras el ministro de Finanzas dice las cosas que dice, ¿no? Que lo que hace es herir la inteligencia de las personas y además provoca reacción, ¿no? Escuchar una cosa así cuando la gente está al borde de la misma. ¿Qué más dice el INEC? Mire, la pobreza extrema. La pobreza extrema en el Ecuador aumenta de 10.7 a 10.8. Significa que hay 1.976.400 ecuatorianos, prácticamente 2 millones de ecuatorianos, viviendo con menos de $1.68 al día, menos de $1.68 diarios. La pobreza multidimensional afecta al 38% de toda la población. Esto significa que en el Ecuador hay 6.972.000 ecuatorianos que están literalmente muriéndose de hambre. Bueno, esta es la situación terrible en el Ecuador. Esta es la pobreza terrible que tenemos en el Ecuador. ¿Cómo quiere usted que no se produzcan todas estas distorsiones que se producen? Y claro, a esto le añadimos la inseguridad, a esta pobreza. Y entonces usted tiene un cuadro de conjunto terrible. Mire, no hay un solo indicador de la economía que no está en rojo. Todos están en rojo. Los indicadores de pobreza, los indicadores laborales. Y este desasosiego general que sentimos todos. Porque literalmente el Ecuador no da más. Literalmente el Ecuador no da más. Economista, permítame, disculpe interrumpirlo, pero quizás también esto influye en el hecho de que en este gobierno el presupuesto, el gasto público está reprimido, no se ha invertido en nada en este país. Claro,
es que esa ha sido la política del gobierno, de los dos últimos gobiernos, y particularmente del gobierno del señor Lazo. Si usted mira, le cito un ejemplo, hasta el mes de junio, el Ministerio de, no un ejemplo, le cito las cifras reales, el Ministerio de Finanzas codifica un plan anual de inversiones de un poco más de 1.500 millones de dólares. Todos los meses lo cambia, ¿no? La codificación cambia el Ministerio de Finanzas. Sin manejo es un desastre. Bueno, de esos 1.500 millones de dólares, el número redondo, que es inversión a través del plan anual de inversiones del gobierno, exclusivamente del gobierno, ¿cuánto ha girado el Ministerio de Finanzas? ¿Cuánto se ha ejecutado? El 10%, 150 millones de dólares. Entonces, la inversión pública en el Ecuador ha sido destruida por este gobierno. No es que una inversión pública que se ha reducido, ha sido destruida. Por eso usted tiene la situación que tiene en los hospitales, en las carreteras destruidas, sin mantenimiento, no hay obra pública, y la precariedad de los servicios. Este es un país donde no se puede sacar un pasaporte. Economista. No sé qué pasa a los ecuatorianos que no nos damos cuenta lo que está ocurriendo y aquí hay gente que infortunadamente en el Ecuador como que se ha acostumbrado a esta situación. Una situación de desastre. Pero la excusa, economista, y ahí con esto le doy paso a mi compañero Jaime de la Cruz, pero la excusa de este gobierno es, y de los ministros, es el CERCOP, es la Contraloría. Nadie se quiere ensuciar las manos, entonces por eso no invierten. En parte es verdad, Los funcionarios públicos saben que en el Ecuador todos los trámites son un desastre. El problema del sector público no es la burocracia. Con esto no quiero decir que hay que llenar de burócratas. Y le voy a decir cuál es mi criterio respecto a lo que hay que hacer en el próximo gobierno, pero el problema no es la burocracia. El problema es la eficiencia. Aquí se requiere en el Ecuador contratar a especialistas en auditoría de gestión para que hagan un análisis del sector público ecuatoriano y le aconsejen al Estado cómo mejorar la gestión del sector público y volverlo más eficiente. No es tanto el problema de la burocracia, porque casi el 80% de los burócratas están concentrados en la policía, en las Fuerzas Armadas, en los maestros, es decir, en el sector de la educación, en el sector de la salud. El problema es que aquí este gobierno comenzó a privilegiar la acumulación de reservas internacionales. Y eso no es malo. Eso no es malo, pero en tiempos en que hay bonanza, pues no cuando hay crisis. Entonces usted tiene 7.500 millones ahora mismo en el Banco Central en reservas. Y esta gente considera que no se puede utilizar un centavo porque el dogmatismo neoliberal les impide comprender que en una situación de crisis usted tiene que usar los recursos que están a su alcance, pero por supuesto usarlos de manera racional, de manera con suma precaución, para poder invertir en la recuperación de la economía, en la recuperación de los servicios. Lo único que hacen es acumular reservas y garantizar el pago de la deuda. Si algo no ha fallado aquí, es el pago de la deuda externa. Aquí hay grandes intereses tras de todo eso. Entonces, ¿qué ha quedado aquí para la inversión? Cero. Prácticamente cero. Es un error estadístico la inversión en el Ecuador. Y por eso le decía, eso unido a la delincuencia, unido a la inseguridad, le ha dado un cuadro de conjunto que le tiene al Ecuador boca abajo. Entonces, aquí lo que creo yo debemos empezar a tratar es qué es lo que debe y puede hacer el próximo gobierno. Porque con este gobierno no hay esperanza. Ellos se van a mantener, se han mantenido durante estos 2 años, y en lo que se mantuvo el gobierno de Moreno, del cual este gobierno, con sus bloques, fueron parte, porque gobernaron juntos. Lo que nos está ocurriendo no es una cosa que nos ocurre desde anteayer, o desde hace un mes, hace 2 meses. Viene ocurriendo por 6 años. Lo que pasa es que ha hecho crisis en el gobierno de Lazo. Y tenemos un problema serio de ausencia de crecimiento económico. Ese es el problema fundamental del Ecuador. El gobierno se ha olvidado de invertir en la producción. No tenemos crecimiento económico. El crecimiento económico en los últimos 6 años, 2017 a 2022, es 0,5% en promedio. 10 veces menos de lo que requiere el Ecuador crecer. Y es la tercera parte del crecimiento vegetativo de la población, que es 1,5. El Ecuador ha crecido a 0,5. Con eso no vamos a ninguna parte.
Es decir, se olvidó el Ecuador de crecer, más bien dicho, los gobiernos se olvidaron de crecer. Mientras tanto, la deuda pública está superando, más los dos pasivos que hay que pagar, está superando a los 80.000 millones de dólares. Esa es una carga enorme para el presupuesto del Estado. Si paralelamente usted no tiene crecimiento económico, como le acabo de señalar, entonces la situación es desastrosa, porque el crecimiento económico es la única forma de generar empleo, con crecimiento económico. Y no solo de generar empleo, sino de mantener el empleo. Y por eso requiere un crecimiento fuerte. El Ecuador requiere crecer al 5% anual para generar empleo, mantener el empleo y pagar salarios más o menos dignos, ¿no? Lo que se establece aquí en el Ecuador como el salario digno. Pero nada de eso tenemos. Entonces, en una situación así, lo que se requiere es aumentar la inversión pública. Y este gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Porque el problema raíz está en el crecimiento económico. Y dice que para tapar el déficit, para cubrir el déficit, que tampoco han logrado hacerlo. Tampoco han logrado hacerlo. Y han inventado toda una teoría sobre el déficit. Entonces, han destruido el crecimiento económico. Y al destruir el crecimiento económico, al destruir la inversión, no solo que no lograron cubrir el déficit, porque tenemos déficit, sino que al destruir la inversión, destruyeron el crecimiento económico y con eso el empleo. Por eso tenemos el 65% aquí de desempleo y subempleo. Es una cifra monstruosa. Súmele la inseguridad. Entonces tiene, como le digo, un cuadro de conjunto terrible. Entonces, esta es una pésima política que ha seguido el gobierno, los dos últimos gobiernos, por esa concepción neoliberal, ese neoliberalismo criollo que yo llamo la locura neoliberal criolla, de la famosa austeridad letal, ¿no?, de contraer la economía, en donde los únicos que se benefician son los que están en la cúspide de la pirámide poblacional. Pero con ese paupérrimo crecimiento económico que tiene el Ecuador, no alcanza para llegar al resto de la población, se queda en la cúspide. Y el resto tiene que sufrir las consecuencias. Lasso tuvo la ventaja de que sus 2 primeros años coincidieron con el rebote de la economía luego de la crisis, del colapso del año 2020, que se produjo por mala economía y por la pandemia. Luego del 2020, el Ecuador ha tenido 2 años de rebote, todavía no tiene crecimiento económico. Y esos 2 años han coincidido con el gobierno de Lasso, que le está mostrando como que fuera un logro del gobierno. Y no tiene ningún logro, porque para poder tener un logro necesitaría tener inversión. Y como le digo, la inversión nacional está destruida. La inversión pública está destruida. La nacional está estancada. La inversión privada nacional está estancada. Y la inversión internacional ha desaparecido. Entonces, ¿de qué crecimiento podemos hablar aquí si no tiene inversión? Lo que hay es un rebote económico que siempre ocurre en la economía. Este es el estudio de los ciclos económicos. Siempre ocurre en la economía autónomamente cuando usted ha tenido un colapso, una contracción tan grande. Es como estirar la cuerda de un arco. Cuando usted lo suelta, se dispara. Y ese es el rebote económico. El Ecuador es el único país de América Latina al que le va a tomar 3 años llegar al nivel de crecimiento que tuvimos en el 2019, que fue el año prepandemia. Todos los otros países han logrado eso en 1 año. Al Ecuador le va a tomar 3 años por el desastre de esta economía. Si usted se olvida de invertir, si usted se olvida de hacer inversión pública, entonces estos son los resultados que tiene. Si encima de eso tenemos un problema grave de inseguridad, desaparece la inversión internacional y la inversión nacional está estancada, bueno, usted lo que entrega es una economía en ruinas, ¿no? Economista. Antes de ayer, Osvaldo Hurtado salió en una entrevista que le hizo Ecoavisa, y en esa entrevista Osvaldo Hurtado dice que Ecuador, o mejor dicho, Argentina, está por encima de Ecuador, que nos dobla, en el tema de pobreza, comparando a los 2 países. Quisiera poner play a esa parte que dijo justamente Osvaldo Hurtado para que después usted me dé su criterio. Atrasado, no solo en el orden económico. Tenga usted en cuenta que en la primera mitad del siglo XX, las economías de Argentina y de Cuba eran más exitosas que las economías de España, de Portugal y de Italia. Argentina era una de las primeras economías del mundo. Hoy
en Argentina el 40% son pobres, el doble del porcentaje ecuatoriano. Bien, América Latina vive de espaldas a la realidad, de espaldas a la historia, de espaldas a los hechos. Y esa es una de las razones de su fracaso, ¿no? Porque es fracaso lo que acabo de decir. Es fracaso no estar hoy en el mundo internacional defendiendo la paz y condenando la guerra. Dice que estamos mejor que Argentina, nos da a entender, y que, bueno, se olvida del tema inseguridad, la pobreza que hay, pero profunda acá en el Ecuador. Bueno, dos cosas al respecto. En verdad, la pobreza en Argentina está alrededor del 40%. Esa es la pobreza monetaria. La pobreza monetaria en el Ecuador está en 30%. Pero hay una gran diferencia. Que el poder adquisitivo en el Ecuador, es decir, el salario real en el Ecuador es muy inferior al argentino. En realidad, el Ecuador es el país más caro de América en relación al ingreso real. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y quién dice esto? Esto dice el Banco Mundial, que publica una tabla todos los años respecto de la capacidad adquisitiva de los salarios en los diferentes países del mundo, lo que técnicamente se llama la paridad de poder adquisitivo. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el Banco Mundial muestra que desde hace varios años el último país en la cola en cuanto a poder adquisitivo es el Ecuador. Los argentinos tienen un salario más alto, ¿no es cierto? Pero el segundo punto que es importante considerar es qué le pasó a la Argentina luego del gobierno de Macri. Porque Macri, solo con el Fondo Monetario Internacional, un problema gravísimo que tiene la Argentina es de una estratosférica deuda pública, ¿no? El señor Macri, solo con el Fondo Monetario Internacional, se endeudó en 50.000 millones de dólares. Es el crédito más grande dado por el Fondo Monetario Internacional en su historia. Y uno diría, bueno, ¿y esa plata sirvió para fomentar la producción, el crecimiento económico? Todo lo contrario. Entró por una puerta y los amigos del señor Macri sacaron por otra, como dicen los economistas argentinos. Pero los argentinos se quedaron con la deuda. Los argentinos se quedaron con la deuda. Entonces, el peso de la deuda en Argentina es brutal. Por eso es que se pasan tratando de renegociar con el Fondo Monetario Internacional un plan de pagos diferente, pues no pueden pagar la cantidad de dinero que tienen que pagar. Por eso es que Argentina ha tenido problemas de pago en general de su deuda externa. Entonces, ¿qué hizo el señor Macri? Produjo un ajuste para poder tener, dizque, lo que aquí llaman los economistas alrededor del gobierno, llaman la economía ordenada, la economía de la casa en orden. Entonces produjo un ajuste brutal el señor Macri y multiplicó la pobreza en Argentina. Entonces hay que ver de dónde viene esa pobreza, ¿no? Es más o menos lo que ha pasado aquí, solo que allá en números más grandes por el tamaño del país y por el tamaño de la economía. Entonces esa multiplicación de la pobreza no es autónoma. Esa multiplicación de la pobreza ocurre por mala política económica, porque la buena política económica lo que hace es reducir la pobreza más bien. Ahora, si volvemos aquí al caso de Ecuador, que usted mira cómo se ha desenvuelto la pobreza, el desempleo, el subempleo, las posibilidades reales de trabajo, la migración en los últimos 6 años. Usted verá que cuando no hemos estado estancados, hemos retrocedido, no hemos avanzado. Y acabo de citar, Jaime, un desastre para el Ecuador que durante 6 años, 2017 a 2022, la economía apenas crece en medio punto porcentual, 0,5%, y le decía, eso es 10 veces menos de lo que se requiere crecer para generar empleo y para reducir pobreza. ¿Cómo queremos avanzar así? ¿A qué se ha debido esto? A que el Estado ha cerrado las puertas de la inversión pública y no ha posibilitado realmente recuperar la inversión extranjera, ni tampoco ha ayudado a aumentar la inversión nacional. Acuérdese usted que en el gobierno, hasta el año pasado, nos hablaban de un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares. Y andaban por el mundo contando que había un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares. No ha llegado $1 al Ecuador. Y lo mismo ocurrió en el gobierno de Moreno, pero nunca como el gobierno de Lazo realmente, ¿no?
Entonces, paralizada la inversión, evidentemente tiene un impacto enorme sobre el crecimiento económico y eso sobre pobreza, que son las cifras que acaba de publicar el INEC hace 48 horas, ¿no? El incremento de la pobreza en el Ecuador. Pero es una pobreza con desasosiego, con esta gravísima inseguridad, con la vista hacia abajo, con la gente que está perdiendo la fe. Por eso es que todos hemos puesto una esperanza muy especial en esta elección en la que vamos a participar el 20 de agosto. Porque es la esperanza que tiene el Ecuador de poner en el gobierno, en primer lugar, a gente que conozca, ¿no? Porque esto no es cuestión de improvisar. Usted requiere un equipo de gobierno y un equipo económico de altísima formación económica, de experiencia, que sepa hacer las cosas, un equipo probado, pero además requiere gobernantes que conozcan lo que tienen que hacer y que estén alineados con el bien común. Ese es el secreto, definir las políticas económicas desde el bien común y para el bien común. Aquí las políticas económicas se han definido desde un grupo para un grupo. ¿Quiénes son los que han creado la última media docena de leyes en el Ecuador desde el último año del señor Moreno? Los que se están beneficiando. Los que se están beneficiando. Las últimas 6 leyes son de beneficio exclusivo de una minoría. El señor Martínez, cuando llegó al Ministerio de Finanzas en el año 2018, fue la peor tragedia que le pudo haber ocurrido al Ecuador. Y lo único en el que se convirtió es en ser sirviente de estos grupos, ¿no? Favoreciéndoles con leyes. Andaba preguntando a los principales líderes qué quieren que pongan las leyes, qué quieren que les ponga. La ley de fomento productivo con la que se inauguró este señor en el año 2018, donde comienza realmente la desgracia del Ecuador, en el año 2018, es la que sirvió para producir las más grandes exoneraciones tributarias de la historia del Ecuador. De la historia del Ecuador, y no solamente en el Ministerio de Finanzas, sino en diferentes instituciones públicas. Por esa ley se eliminó el único impuesto a las grandes ganancias que había en el Ecuador. Y las leyes que vinieron después, cuando esta gente tuvo el descaro de decir que la realidad había superado a la legalidad, fueron para favorecer a determinados grupos, que además los resultados económicos lo muestran, mientras el resto de la gente se encuentra en la situación en que se encuentra. Entonces aquí se ha gobernado para un grupo, para unas élites, olvidándose de la mayoría de los ciudadanos, de estos 7 millones de pobres de los que está hablando el INEC, que no tienen posibilidades de progreso, porque así han estado viviendo y van a seguir viviendo hasta que no venga un gobierno que cambie realmente esta historia. Y mire, aquí hay gente que le duele reconocer algo, pero un profesional tiene que reconocer las cosas buenas, vengan de donde vengan. El Ecuador tuvo el récord más alto en reducción de la pobreza en el gobierno de Correa, sin duda alguna. Los indicadores lo muestran, los indicadores que este mismo gobierno está publicando. Y entonces la reducción de la pobreza fue un hecho. La situación de los servicios públicos, la inversión en servicios públicos en general, la inversión pública, llegó al 14% del PIB en términos nominales. Sí, el Ecuador tuvo otro tipo de concepciones. Bueno, si usted cierra las puertas de todo esto y se dedica a gobernar de una forma en que se ha gobernado, usted inmediatamente excluye a la gente más vulnerable, a la gente que menos capacidad de defensa tiene. Y eso es exactamente lo que le ocurrió al país, agravado por lo que le acabo de decir, agravado por todos los problemas de narcotráfico, de violencia que vivimos en el Ecuador. Y luego hay algo que aquí los expertos tienen que tratar en su momento, tratarlo seriamente. La infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Es lo único que nos faltaba. Entonces, ese es un tema mayor que tiene que ser tratado con muchísima responsabilidad por el próximo gobierno. Tiene que haber aquí una depuración realmente importante. Economista, ya en la recta final de esta entrevista no me puedo despedir sin preguntarle sobre ese informe que tiene la comisión Ad Honorem que creó el gobierno para el tema de la seguridad social, en la cual recomiendan que se aumente el número de aportaciones. Ellos dicen que se aumente el número de aportaciones, no la edad. Yo no sé si es que ellos no saben sumar o qué.
¿Qué criterio merece esto? Bueno, cuando usted aumenta las aportaciones, si en vez de aportar 50 meses, tiene que aportar 60, de hecho está aumentando la edad. Mire, el diagnóstico que hace esta comisión, en mucho tienen razón, en el sentido de detectar dónde están los principales nudos del seguro social. El error grave de la comisión es que en la receta. Porque el problema grave de la seguridad social, y créanme, yo vengo diciendo esto desde hace 2 años, ¿no? El problema grave de la seguridad social no es que los aportes no son suficientes. Los aportes son más que suficientes. El problema grave de la seguridad social es que aquí solo tienen trabajo el 35% de la población económicamente activa. No hay nuevos afiliados. Activa es más o menos. Se reduce, ¿no? Claro, pero no más se o menos aumenta. 8.300.000 personas, entre 8.300.000 8.500.000. Hoy tenemos una población económicamente activa interior, que la gente se está yendo al exterior. Entonces, de esos 8.300.000, solo tienen trabajo formal un 35%. Pero luego viene el otro problema, de que el promedio del ingreso laboral real de los ecuatorianos, según publica el propio INEC, es $305. No es que los que tienen trabajo formal están nadando en la abundancia. Entonces, los aportes de ese 35% no pueden ahora, ni mañana, ni pasado, abastecer lo que requiere abastecer el Seguro Social, abastecer lo que requiere abastecer el SDI y el presupuesto del Estado. Lo que le trato de decir con esto es que el problema está en el empleo y en el subempleo, en el desempleo y en el subempleo del Ecuador. Se requiere una política de crecimiento económico sostenido para generar mayor empleo. Y le voy a señalar un ejemplo. En Europa ocurre lo contrario. Aproximadamente en promedio un 95% de la población tiene empleo, de la población económicamente activa. Y el desempleo es inferior al 5%. Es decir, al contrario de lo que ocurre en el Ecuador. Entonces usted tiene muchos aportantes y pocos desempleados. En el Ecuador usted tiene pocos aportantes y masivamente desempleados. Entonces se equivocan en la receta, porque la receta, como de costumbre, por una comisión que pertenece a un gobierno neoliberal, formó una comisión a su imagen y semejanza. Y lo único que están recomendando es que el peso del ajuste recaiga nuevamente sobre la clase trabajadora. Y tampoco las empresas aguantan más, ¿no? Entonces, esta no puede ser una solución. Y tampoco sería una solución duradera. Mientras en el Ecuador no haya una política económica que promueva el crecimiento y promueva el progreso compartido, el Ministerio de Finanzas no va a poder pagar los aportes del 40%. No los ha podido pagar antes, no los va a poder pagar ahora. Y no los va a poder mañana si es que esto no cambia. Mientras no haya una política económica que realmente contribuya con la inversión pública como un elemento impulsador de la economía, del crecimiento y del empleo, entonces no se va a poder recaudar más. Aquí tenemos un problema casi ya permanente de desempleo y subempleo, que en los últimos años ni siquiera el crecimiento sustantivo del precio del petróleo ha servido para que podamos nosotros impulsar el empleo, reducir la pobreza. Ha servido para otras cosas. Mientras tanto, el Ecuador se ha seguido endeudando. Ese es otro problema que tiene que afrontar el Ecuador. 80.000 millones de deuda pública de este año se van a llevar el 28% del presupuesto del Estado. Y de los años subsiguientes, la deuda pública, el servicio de la deuda pública, o sea, el pago de capital más intereses, se van a llevar 8, 9 y 10 mil millones de dólares. Eso significa que vamos a tener que sacrificar un 30% del presupuesto del Estado para pagar capital e intereses. ¿Cómo avanza una economía así? Entonces, tenemos problemas mayores que solucionar y problemas mayores que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Economista, muchísimas gracias de mi parte. No sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud. Sí, solamente una inquietud que la verdad no logro descifrar, economista. En mayo el presidente de la República el presidente Guillermo Lasso hizo un anuncio como un gran logro y felicitó a sus ministros de finanzas, en fin. Este anuncio se debe a que se dice que se privatizó
las Islas Galápagos a la banca norteamericana. ¿Qué tan cierto es eso? 18 años supuestamente, para poder cubrir la deuda que tiene el Ecuador. Eso requiere un programa especial, pero le voy a mostrar rápidamente. Gracias. No, yo no creo que aquí se ha privatizado nada. Lo que creo es que se ha hecho una negociación que no es la mejor para el Ecuador. Mire usted, el Ecuador, primero, se ha manejado esto en forma totalmente opaca, de una enorme opacidad. No le han contado a la gente qué fue lo que realmente hicieron. Y yo simplemente les hago acuerdo. En el Foro de Economía, nosotros descubrimos que el Ecuador venía realizando estas operaciones, y concretamente esta operación sobre las Islas Galápagos. Y comenzamos a consultar, en primer lugar, amigos en el extranjero, compañeros de universidad que trabajan en instituciones financieras internacionales, que qué información nos podían dar. Y las agencias internacionales como Bloomberg, como Reuters, señalaban que el Ministerio de Finanzas y el gobierno ecuatoriano estaba participando en este canje de deuda. Nosotros pusimos la información en las redes sociales y salió el ministro de Finanzas y negó rotundamente, usted puede consultar el periódico Primicias, negó rotundamente que el Ecuador estaba participando. Dijo que no tiene nada que ver. Colocamos nosotros la información de las agencias internacionales y al final de la tarde salió el ministro de Finanzas y dijo, bueno, sí tenemos algo, nosotros estamos atrás. Primero negó y luego dijo que sí. Eso no hace un ministro de Finanzas serio. Eso debía haber sido motivo de su destitución, o por lo menos de pedirle la renuncia. Pero aquí en este Ecuador pasan cosas. Ahora bien, ¿qué ha hecho el Ecuador? El Ecuador consigue 650 millones de dólares de crédito. Para con esos 650 millones de dólares de crédito, comprar sus propios bonos emitidos. Recuerde que el Ecuador tiene emitidos y están en manos privadas en el mercado internacional. Tiene emitido deuda pública en bonos por 17.500 millones de dólares en números redondos. Esos bonos, con un riesgo país tan alto, tenían un alto descuento. Entonces el Ecuador, al tener plata en mano, 650 millones de dólares, podía comprar, como en efecto lo hizo, con un alto descuento a los bonos. Y entonces, compró 650 millones de dólares, usó los 650 millones de dólares para comprar bonos y recibió 1.650 millones de dólares de los bonos descontados. Uno podría decir, desde esa perspectiva, el Ecuador se ahorró 1.000 millones de dólares. Sí, así es en una primera instancia. Pero lo que los economistas independientes hemos descubierto, somos los economistas independientes los que le hemos contado al país la verdad. ¿Qué ocurre? En primer lugar, ¿quién le da los 650 millones de dólares al Ecuador? Entonces se le dice al Ecuador que ha sido el Credit Suisse. El Credit Suisse que viene de la quiebra, ¿no? Porque el Credit Suisse quebró cuando quebraron los otros bancos hace unos pocos meses, y el gobierno suizo lo rescató y lo adquirió otro banco que es la Unión de Bancos Suizos. Venía de una quiebra. A nosotros nos pareció raro que un banco que venía de la quiebra le entregue 650 millones de dólares a un país con un riesgo país de 2.000 puntos, 1.800. Bueno, la pregunta es, ¿el Credit Suisse entregó esos fondos, 650 millones, de su propio patrimonio? Hasta ahora esa pregunta no se contesta. Porque lo que nosotros creemos es que hubieron ahí varios inversionistas que pusieron la plata. Y no descartamos que haya inversionistas ecuatorianos ahí con información privilegiada. Pusieron la plata en el Credit Suisse para que el Credit Suisse le entregue la plata al Ecuador. Pero de todas maneras el Ecuador habría obtenido un beneficio de 650 millones. Pero miren lo que pasa aquí. ¿Cuál es la tasa de interés que paga el Ecuador por esos 650 millones? Hasta este día, ni el Credit Suisse ni el gobierno ecuatoriano han aclarado de dónde viene la plata de los 650. Economista, ¿y el banco, el BID? No, espérese, eso es otra cosa, ya me voy a referir a eso. Entonces, hasta este día no sabemos de dónde viene la plata. ¿Patrimonio del Credit Suisse? ¿O aparecieron estos caballeros, como dicen algunos académicos, pusieron la plata y dijeron, tomen, nosotros les prestamos y vamos a cobrar una tasa de interés por eso?
¿Cuál es la tasa que está pagando el interés que está pagando el Ecuador por esos 650 millones? 6.95%, digamos 7% en números redondos. Entonces uno dice, bueno, 7% no es una tasa tan mala si es que el Ecuador tiene 2.000 puntos de riesgo país. Se ha conseguido una tasa que no es baja, pero como las tasas han subido, no es una tasa mala para el Ecuador. Pero aquí viene la gran noticia, pues. Y la gran noticia es que aparte de la tasa de interés, han habido otros costos que nosotros los descubrimos y que señalaron las agencias internacionales de algunos académicos, por el cual el Ecuador tiene que cubrir costos por unos 450 millones de dólares adicionales. Entonces, a la hora del que la tasa de interés del 7% se transforma en 11%. Y esa es una tasa elevada. ¿Por qué es una tasa muy elevada? Esto debe saber la gente y los periodistas deben entenderlo. ¿Por qué esta operación realizada por el Ecuador, la de los 650 millones, no tiene riesgo para el banco? ¿Por qué no tiene riesgo? Porque la garantiza la Corporación Financiera Nacional, por decirlo así, de los Estados Unidos, que se llama DFC, que quiere decir Developing Financial Corporation. Esta corporación financiera garantiza, y esa es una garantía AAA. Y aparte de eso, hay 85 millones de garantía del BID. Cuando usted tiene una garantía tan extraordinaria como esta, la tasa de interés es sumamente baja. Pero resulta que aquí lo que paga el Ecuador es de 11%, a pesar de semejante extraordinaria garantía. Entonces, esto es absolutamente insostenible. En esos 450 millones de dólares adicionales de costos para el Ecuador están las utilidades y los beneficios que van a ganar los intermediarios que hasta el día de hoy no sabe quiénes son. Esto desde el punto de vista financiero. Pero luego hay un tema adicional. Para manejar los recursos productos del cambio, parte de la ganancia de los 1.000 millones de dólares del Ecuador tiene que separarlos para realizar proyectos en las Islas Galápagos. Esto quiere decir que la plata para los proyectos sale del presupuesto general. Así está conformada esta operación. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se conforma un directorio. Primero se conforma un fideicomiso, ¿no?, en los Estados Unidos, que tiene un directorio de 11 personas. Esas 11 personas de ese directorio es el que va a manejar todos los proyectos en las Islas Galápagos y va a decir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Como dice el texto del acuerdo, dice, ellos van a oír propuestas y van a resolver lo que quieran resolver. Lo que los economistas independientes hemos dicho es, si el Ecuador es el que pone la plata, si además los proyectos se van a desarrollar en su territorio, porque hasta donde sabemos nosotros las Islas Galápagos son ecuatorianas. Entonces, si es que es territorio ecuatoriano, si los proyectos se desarrollan en territorio ecuatoriano, y si encima de eso el presupuesto del Estado es el que pone la plata para los proyectos, lo lógico es que en ese directorio el Ecuador tenga mayoría para resolver lo que quiera resolver soberanamente. Se entiende resolver soberanamente desde el punto de vista del bien común, de la inteligencia y del bien hacer, no para hacer lo que a nadie le da la gana. Y esto es lo que no ha ocurrido. Entonces, han habido protestas en el sentido de que el Ecuador no tiene el control de los proyectos que se van a desarrollar. Esta es la historia de los famosos bonos azules, que en realidad de azules no tienen nada, pues más bien son grises, porque se los ha llevado con una enorme opacidad, ¿no? Y no puede ser así, porque en el mundo hay bastante dinero para realizar este tipo de proyectos. Pero el Ecuador tiene que realizarlo de una forma clara, transparente, informándole a la gente. Y no puede haber un ministro que sale y primero dice no, y después dice sí, se queda tranquilo como que nada ha pasado. Claro. Es verdaderamente lamentable, verdaderamente lamentable. Economista, queremos agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Siempre es grato conversar con usted. No, aquí el que agradece soy yo, ¿no?, a ustedes y a las personas que han tenido la bondad de escucharnos. Que Dios le bendiga el Ecuador y les bendiga a ustedes. Gracias al economista Marco Flores, analista económico. Hemos hablado de varios temas, de la coyuntura que vive el Ecuador.